Este primero es sobre una empresa azucarera. Aquí nos dan ya los detalles de peso y las ubicaciones. ¿Cuál de estos les salió de la ubicación elegida? Cuéntenme. Primero. Por repetir la pregunta, licenciado, disculpe. ¿Cuál fue la ubicación elegida? Fíjese que al menos a mí me quedaron dos iguales en este caso, que fue La Gomera y Zipacate. ¿Y qué hizo para elegir una? Fíjese, licenciado, que se me pasó por alto lo que usted había comentado de cómo se calculaba. Le iba a hacer esa consulta. O más bien de cuál se elegía. Ok. Bueno, vamos a ver ahí. ¿Quién más tiene algún otro comentario? ¿Qué fue lo que hicieron para elegir uno? En mi caso, licenciado, yo elegí la opción de Zicapate, comparando los factores. Zipacate, porque tiene dos factores que son más altos a comparación de La Gomera. Ok. Veamos qué es lo que es más que todo por análisis. Mazagua dice, vean, en primer lugar, recordemos que el método se elige por el resultado final. En este caso, Mazagua no se podía elegir porque es una calificación menor. Aquí nos da el clima, por ejemplo, nos da el acceso a carreteras y otros elementos, pero los que representan el mejor resultado van a ser estos totales. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo vimos el lunes, simplemente multiplicar calificación por peso en cada uno y eso nos da la ponderación. Elegimos entonces el mejor resultado. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos dos iguales? Les decía el último día, voy con el que tiene mayor peso y vemos entre La Gomera y Zipacate, que son dos municipios de Escuintla, tenemos que ver, aquí hay dos, vean, los dos me dan lo mismo, es el que tiene más peso, voy con el segundo de más peso que es acceso a carretera y comparo ambos y me da el mismo resultado. No puedo tomar una decisión todavía. Voy con el costo de mano de obra, que es el tercer elemento de mayor peso, y al comparar tuvieron los mismos resultados. Aquí sí, voy en escala de análisis. El costo de distribución resulta ser un poco más alto. El resultado, o sea que es beneficioso. Me quedo entonces con la ubicación de La Gomera. ¿Así lo hicieron o lo terminaron de hacer así? Todos los datos sí, solo ahorita queda claro esa parte. Ok. Tenemos entonces aquí el resultado. Yo quisiera que además, si ustedes observan los factores que tenemos acá, es un proyecto agrícola, pero quisiera que ustedes analicen además el impacto social y ambiental que este tipo de proyecto puede generar. No sé si cuando ustedes van al puerto o van a El Salvador por ruta del sur, se topan con cuando es época de zafra, que como que lloviera, se nota ceniza, y es porque estos ingenios, un ingenio es de azúcar, recuérdense, no vayan a pensar que es otra cosa. Un ingenio es de azúcar y lo que hacen es quemar todas las plantaciones después de que ya hicieron toda la cosecha, que es a lo que se le llama zafra. Allí hay daño ambiental en la contaminación del aire, hay daño también hacia los ecosistemas, hacia los animales que terminan de cierta forma viviendo o que se van a los lugares donde tienen la cosecha, y pues esto es algo que afecta bastante. Entonces, son temas que yo quisiera que en su análisis, en un pequeño comentario, ustedes evaluaran eso también, que no solamente son factores de costos como ellos lo están tomando, sino que puede ser algo importante que ya en la realidad
también es algo que puede ser útil. No solo es buscar una ubicación, sino que tomar en cuenta otro tipo de factores. Bueno, este es el primero. Lick, Con el disculpe, segundo, dígame. un minuto, o sea, solo para quedar claro, eligió la Gomera porque en el primer y segundo y tercer aspecto eran iguales, pero en el cuarto aspecto, que era el que le seguía, tenía mayor ponderación. Así es. Ya, gracias. Voy en escala, voy viendo los de mayor peso, que en cierta forma fue a los que se le dio importancia, y me quedo con el que tiene el resultado más alto hasta cierto punto en cada uno de los factores. Y como los primeros eran idénticos, no podía elegir. Entonces, el cuarto factor sí me da chance de poder tomar una decisión. Entonces, me quedo con este, ¿de acuerdo? Porque es uno de los de mayor peso. Si alguien dijera, no, yo quiero la otra porque hay servicios básicos, pero recuerden algo, costo de distribución, aunque aquí tiene similitud, es muy importante, porque ellos utilizan grandes trailers para llevar la cosecha, y eso es algo que definitivamente es importante. Servicios básicos y almacenamiento quizás no sea algo que tenga tanto impacto, pero aquí me puedo quedar. Ustedes con criterio fundamentan otro, pues lo pueden hacer, pero una de las formas más sencillas es buscar el que tiene los mejores resultados en comparación a los demás. ¿Estamos con eso? Me queda claro y muy amable. Ok. Muy bien. El siguiente, que corresponde a una mueblería, Muebles Camey, ¿cuál fue la mejor ubicación? El de zona 14, licenciado. Ok. Zona ¿Cuánto les 14, dio? Lick. 8.4. ¿Cuánto les? 8.4. Veamos, definitivamente así es. Aquí no había mucha complicación porque sí había bastante diferencia. Elegimos este. Y pues vemos que aquí los factores suelen ser menores. Y el último ejercicio que tuvimos, Grupo Siol, ¿cuál fue la mejor elección? Misco, El municipio de Misco. ¿Cuánto les dio? 8.02. Ok, revisemos. Sí, definitivamente Misco, 8.02. Aquí también había una diferencia un poco significativa en comparación a los otros, pero hay que tomar en cuenta esos elementos. Si se dan cuenta, las ubicaciones a nivel micro pueden ser departamentos o municipios, y pueden ser zonas, hablando de nuestro medio, de nuestro espacio. Todo depende del tamaño que tenga el proyecto. Entonces, dentro de lo que estamos viendo en el análisis de los proyectos, estábamos viendo los elementos del estudio técnico. El tamaño se define particularmente con el análisis de qué voy a requerir. Después de que ya validé la posibilidad de incursionar en un mercado, establecí una demanda insatisfecha y evalúo la posibilidad que el proyecto tiene para cubrir eso, le coloco un tamaño. Si yo no sé cuánto voy a producir anualmente, cuánto voy a cubrir del espacio, yo no puedo pensar en una ubicación. Entonces, la ubicación la busco. Ese es uno de varios métodos. Ustedes en el capítulo 5 tienen todo el tema del tamaño del proyecto, lo van a leer y lo tienen que revisar. Y luego vamos a capítulo 6, donde ya habla de la localización del proyecto. También lean ese capítulo. Tienen elementos de todos los aspectos de localización. Y no es algo tan sencillo como lo que acabamos de ver. Esa es solo una pequeña práctica. En la realidad, a usted le toca construir las tablas o los factores que van a identificar los proyectos, y además no van a ser quizá tan simples como lo ven en la página 181 del libro. Ahí pueden ver todas las características que puede tener. Por ejemplo, ahí dice una central de carga. Un ingenio, por ejemplo, veíamos en el ejercicio. Aquí estamos viendo solo 6 factores, pero puede ser una cantidad mucho más extensa. Y que los pesos sean en algún momento relativos, pero eso ¿quién lo evalúa? El grupo que esté analizando el proyecto.
Igual las calificaciones se establecen con base a revisiones, cotejos y aspectos muy claros que se tengan que validar. Cuando ya se tiene esto, podemos pasar a lo que establece el capítulo 7, que aquí hablamos del diseño del proyecto. Y se dan cuenta, en el capítulo 7 ya nos habla de la ingeniería del proyecto, pero aquí a lo que más se refiere es al diseño. Por eso ahí involucra el producto, involucra la metodología y los diagramas. Ustedes pues, aquí tienen, como lo he repetido en otras clases, algunos ejemplos de diagramas. El tipo de diagrama, la simbología que lleva, va a depender del tipo de proceso que tengan ustedes en el proyecto. No depende únicamente de decir, voy a elegir este porque se ve bien. No, depende del proyecto, del tipo de proceso que va a requerir. Por eso en el diseño incluye producto, incluye procesos e incluye también la adecuación de las instalaciones. Adicionalmente, la parte técnica debe evaluar los servicios que van a requerirse en la producción. Toda vez se tenga producción, se va a necesitar de mantenimiento. Las máquinas necesitan mantenimiento. Se necesita mantenimiento de vehículos. Se necesita mantenimiento de fábrica. Ahí es donde ya entran los ingenieros mecánicos, las personas que conocen el tema y que van a dar mantenimiento específico, los técnicos. Entonces los servicios puede ser que yo no requiera servicios o ese tipo de actividades por medio de personas contratadas, sino que eso lo solicite por medio de una subcontratación de servicios externos. Además necesitamos limpieza. Otro elemento que también hay que tomar en cuenta es la salud y seguridad ocupacional. Aunque aquí sí se debe conformar un comité interno o establecer un monitor, y son menos de 10 los trabajadores, para que se tenga un control. Pero en algún momento las evaluaciones de riesgos, los análisis de los riesgos, los tendré que subcontratar por medio de alguien más. Entonces son temas que se deben vincular a la producción y que por eso en el esquema que estamos evaluando se mencionan también los servicios, porque si se pueden ahorrar costos, porque aquí están los principales costos de activos, que de hecho es donde ya comenzamos a establecer cuadros de datos. Aquí es un ejemplo con el cuadro de activos. Así pueden ustedes evaluar la producción. Si sé cuánto voy a producir en promedio, costeo. ¿Cuánto es el costo de la mano de obra? ¿Cuánto es el costo de los indirectos? ¿Cuál es el costo específico de lo que se requiera en el producto o en el servicio? Entonces ya puedo empezar a hacer mis tablas de datos, que posteriormente van a alimentar otro estudio, pero aquí tengo lo principal, que es lo que aporta el estudio técnico. No sé si habría algún comentario o alguna consulta aquí, y perdonen que mi garganta está un poco desgastada. ¿Algún comentario o duda por acá? Bueno. No, gracias. Luego, ok. Cuando ya se tiene la parte técnica, e incluso unido a la parte técnica, podemos avanzar con aspectos legales y administrativos. Lo legal tiene que ver con varios elementos y me voy a adelantar aquí en unas diapositivas. Primero, el tamaño o las clasificaciones del tipo de proyecto van a establecer qué se requiere hacer de inscripción. Por ejemplo, tamaño. El MINECO, Ministerio de Economía, establece la clasificación como micro, pequeña, medianas y grandes. Aunque grandes no está claramente definida, sí están las otras dos, micro y pequeñas, y medianas. 3. Lo voy a poner aquí adelante. La clasificación de tipo de empresa según el MINECO, el Acuerdo Gubernativo 2011-2015, dice que una microempresa es la que tiene de 1 a 10 trabajadores, ¿de acuerdo? Contratados o que puede ser unipersonal,
¿Qué empresa puede ser unipersonal? Díganme algún ejemplo. Tal vez alguien que maneja un Airbnb. Podría ser si está registrado. Aquí el Airbnb es un poquito complicado porque ellos no se registran ante las instituciones, como lo vamos a ver en un momento. ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, hay agencias que prestan servicios de intermediación en turismo que se llaman operadoras de turismo. Ellas tienen regularmente un propietario. O si usted administra servicios o presta algún tipo de servicio por medio de una página en internet, usted la administra y logra inscribirse y establecerse como empresa, usted es microempresa. Pero hay una restricción. Puede tener hasta 10 trabajadores y ser micro, pero también hay una restricción de ingresos anuales. El salario mínimo agrícola, o no agrícola, perdón, al 2023 es de 3.166.38. ¿Cómo se entiende esto? Si multiplico 190 por este dato, ¿cuánto me da? Que son hasta 190 salarios mínimos en una microempresa. 3.166.38 por 190. ¿Cuánto les da? $259,612.20. 260,000, ¿seguro? 3.166 por 190, me decían más de 600,000 en el otro salón. No, le puse mal. Lo puse mal. 600, ok. 601,612.20. Muy bien, más de 600,000 al año. O sea, podemos pensar que son más o menos, es $500,000 de ventas al año, al mes. Si lo vemos así, estamos hablando de ventas, recuérdense. La microempresa, ¿en qué aspecto legal tiene que cumplir? Tal vez no legal, sino que tributario. ¿Cómo analizo qué ISR? Eso se lo voy a explicar después, pero para saber qué ISR requiero, que solo hay dos cuando son empresas, aparte está lo individual. Lo individual puede ser un pequeño contribuyente, pero a través de empresas solo hay dos opciones. O es régimen general del 25%, que es sobre utilidades, o es el 5% sobre ingresos, que no es relativamente ingresos, sino que hay 5, si el ingreso es hasta 30,000 y arriba de 30,000 es el 7%. Entonces, ¿en qué momentos se determina qué régimen elegir con base al tipo de ventas? Eso lo establece si usted tiene muchos gastos y los puede respaldar, le conviene un régimen del 25%, porque es sobre utilidades. Pero si usted tiene más ingresos y sus gastos son menores, le conviene un régimen del 5%. Ahí no hay límite de ingresos al año, pero la conveniencia va a ser si usted le puede pagar o tiene más gastos y los puede respaldar, o tiene más posibilidad de evitar impuestos con los ingresos. Esa es la diferencia. Entonces, una micro va a cumplir esa parte, que es una inscripción ante la SAT, es la base legal, y después está el cumplimiento tributario. Luego están las pequeñas empresas, que son hasta 3.700 salarios mínimos u 80 personas, pero prevalece siempre las ventas anuales. 3.700 por 3.166, ¿cuánto les da? Y denme un dato más o menos redondo. $3,700 por 3,166 da 11,700. 11 millones. 11,714,200. Ok. Si son más de 11 millones, son casi podemos pensar de 1 millón al mes. ¿Es posible? Sí. Yo conozco
negocios que son administrados por personas que ni siquiera han estudiado, que generan más del $500,000 de ingresos al mes. Eso es algo que se debe tomar en cuenta en este tipo de elementos. Son pequeñas empresas. ¿Qué es una mediana? Hasta 15,420 salarios mínimos. Aquí ya estamos hablando de muchos millones al año. Y grande es arriba de todo eso. ¿De acuerdo? Esta es una clasificación. ¿Por qué es importante saberlo? Porque legalmente yo tengo que hacer una inscripción tributaria. O sea que a la vez que es tributario, es legal, es un tema de cumplimiento. Y eso va a depender para que posteriormente elija qué régimen. Yo no puedo decir, yo me quedo en este régimen. Hay regulaciones. Y eso es lo que debemos tomar en cuenta. Voy a regresar a esta otra presentación. El Mineco entonces me da un tamaño, principalmente para clasificar la empresa. Si estoy evaluando el sector del proyecto, si es de agricultura, debo cumplir especificaciones del MAGA. Y aquí están los sectores, miren, primario, agricultura, ganadería, pesca y minería. Aquí tienen que ir al MAGA y cumplir con lo que el MAGA establece. Secundario, industria, artesanía y construcción. Hay cámara de la construcción, por ejemplo. Hay aspectos industriales que si yo trabajo con cuestiones energéticas o minerales, tengo que cumplir con las especificaciones del Ministerio de Energía y Minas. Sí, Daniel. ¿Qué tal, Lee? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, dígame. Solo con una consultita ahí que se me surgió ahorita. Hablando de los regímenes y de los tamaños de las empresas, si un emprendedor, digamos, o sea, hace su emprendimiento y todo, ¿es más recomendable el régimen de pequeño contribuyente o este nuevo de sociedad de emprendedora o emprendimiento? Lo que pasa es que la sociedad de emprendimiento les da... miren, la restricción del pequeño contribuyente es que facture al año hasta 150,000. Por eso es pequeño. Si se sobrepasa eso, automáticamente se tiene que constituir ya no en una base individual, sino en una base empresarial. Ya tendría que buscar otro régimen o régimen de ISR. Ya no solo va a ser el régimen de pequeños, sino que tiene que buscar otro y automáticamente la SAL le manda una notificación y tiene que hacer ese tipo de traslado. No es el que le convenga en ese sentido, sino que si empieza a generar ventas y facturación anual arriba de 150,000, ya tiene que cambiar de régimen. ¿Estamos? Gracias, Lick. Ok. Luego está el sector terciario, educación, servicios, transporte y comercio. Aquí está el turismo en los servicios. ¿Por qué lo menciono? Porque algunos no lo toman en cuenta. Por ejemplo, si es todo el tema empresarial, debo establecer permisos y autorizaciones del Mineco. El Ministerio de Economía es el que me da las patentes. No sé si ustedes cuando van a comprar algo, entran a los negocios y observan los cuadritos que tienen ahí en la caja, o a veces están, regularmente están en el área de caja, patente de comercio, autorización municipal, si es sociedad, hay una patente de sociedad, todos deben tener un libro de la DIACO a la vista, o sea que hay que hacer una inscripción en la DIACO, y son los principales. Si es de un comercio de alimentos, o hay algún tipo de consumo, debe tener licencia sanitaria. ¿Lo han visto? ¿Toman respaldo con eso? Porque si entran a algún lugar y no hay nada, a mí me da pena. Creo que qué respaldo de sanidad voy a tener de consumir en un lugar que no tiene licencia. No sé si lo han pensado o lo hacen. Pero hablando del tema de proyectos, debe existir ese respaldo. Debe existir esa autorización. O hablemos de otros, en el caso de los servicios de transporte, si el servicio de transporte se debe inscribir en la Dirección General de Transporte y tener autorización de circulación en el INGUAT. No sé si lo sabían, pero así debe ser.
Las cosas correctamente se manejan de esa forma. Si es de turismo, es un hospedaje, debe tener autorización de tarifas en el INCUAT, porque le pasa un impuesto al hospedaje al INCUAT. No sé si lo sabían. Y si es algo educativo, al Mineduc como mínimo. También hay cámaras en las que en algún momento hay que tener todo el conocimiento de lo que eso se requiere. Si es una propiedad de capital ante el Estado, todo lo que mencionamos, hay ministerios e instituciones específicas que deben, a las que se deben acercar para pedir autorizaciones, que van a obtener licencias, inscripciones y permisos. Si es una ONG, debe cumplir especificaciones del Ministerio de Finanzas. Si son cooperativas, hay una ley de cooperativas. Y si el proyecto es legalmente o es estatal, debe establecer el cumplimiento de lo que las otras instituciones solicitan. ¿Por qué? Porque van a estar regulados con la Contraloría General de Cuentas. Eso lo debe tener claro alguien cuando empieza el proyecto. ¿Qué sector? Por eso cuando clasifica el proyecto no solo es por ponerle un dato, sino que le va a dar un parámetro para que cuando ya estén los temas legales pueda organizarlo y cumplirlo. Porque sin licencias, sin permisos, sin autorizaciones, no se puede operar desde la perspectiva clara de un proyecto. Porque después hay dificultades, hay una supervisión. El INCUAT no crea que no puede paralizar un hospedaje, no pensamos en otra cosa, a veces les hablo de hospedajes y piensan en otro tipo de lugares. Pero también esos están autorizados, aunque no lo crean, porque hay una autorización de tarifas, hay una clasificación, hay una categorización. Entonces, todo debe tener su autorización. Entonces, yo les voy a poner ahorita una página ahí en el chat para que ustedes la tengan. Y no sé si en algún momento ya se las había compartido, pero allí pueden ustedes consultar cualquier trámite que se requiera en la mayoría de los negocios que se quieren implementar. Cópienla, úsenla, porque esa es una de las pocas páginas que yo veo que nos da muy buena información y hasta les pone la foto de qué es lo que les va a dar de resultado, les da el proceso, dónde lo tienen que hacer y la foto del documento. Por ejemplo, otro elemento que también es de base de constitución en una empresa es el tipo de empresa que además del tipo de empresa que le va a permitir conocer el régimen tributario, están las sociedades. De estas 5, no hablemos de las otras. Aquí tienen 5 que son las principales. Hubo otra que se formó en el 2018, que es la que mencionaba el compañero, Sociedad de Emprendimiento, SE. Si rebasa los 5 millones anuales, debe cambiarse de régimen, dice. 5 millones de ingresos. Aquí ya no es pequeño contribuyente, vean. Ya 5 millones facturados al año. Pero el problema acá es que les ponen muchas limitantes para clasificarlas como sociedad de emprendimiento. Pero las principales son estas 5. De esas 5, ¿cuáles conocen que es la más común? Ustedes, sin tener acercamiento a algún abogado, ¿cuál es la más común? Sociedad anónima. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos vamos a complicar en buscar o entender las otras sociedades, aunque sí son autorizadas? La más fácil de trabajar, y yo lo he escuchado de boca de los abogados, la más sencilla de trabajar por sus características, por su naturaleza, es la sociedad anónima. Y aquí van a tener que sacar también una licencia o una patente de sociedad. Entonces ya vienen los negocios, además de la patente de comercio, sacar su patente de sociedad. Cuando un proyecto quiere ir en una forma ordenada, no digamos y no dejemos a un lado, vamos a ordenar el tema de licencias, porque es lo que paraliza cualquier proyecto. Yo últimamente he visto que en varias construcciones paralizan la construcción porque no sacaron su licencia de construcción. Posteriormente, incluso si usted está dentro de un local comercial, debe sacar un permiso de operación municipal. Hay
En las unidades de transporte deben tener una autorización, y si es de turismo, ese tarjetón. Hasta los taxis. Los taxis tienen que sacar su formación en el INTECAP. Ahora no sé si los van a mandar a Estados Unidos o a dónde, pero tienen que sacar su formación en el INTECAP como de conducción asertiva. Los guías de turistas, también hay un curso de guía de turista en el INTECAP. Cuando ya tienen el certificado, se van al INGUAT y lo registran, ¿de acuerdo? Esos son los temas que hay que cumplir y son cosas que debemos tomar en cuenta. Los restaurantes, licencia sanitaria, para empezar, y todas las autorizaciones para el personal también. Entonces son cosas que ustedes como analistas de proyectos no deben dejar pasar. Y si no lo sabe, ahí está la página. Si todavía tiene dudas, vamos a los abogados. Los abogados que conocen toda la base empresarial o que tienen mucho conocimiento en el tema mercantil. Allí es donde cerramos esa brecha. Así que tomen en cuenta esos elementos, esas especificaciones que todo proyecto debe cumplir.